2. Estilo elegido. Principal, retención agresiva. Secundario, popular hablada, 15%. Justificación, motor de migración. Documentos con estafa familiar. Activa un miedo universal, la deportación, combinado con prueba objetiva irrefutable. Carta del gobierno versus recibos de transferencias y traición de sangre. Esto exige el ritmo rápido, frases cortas y giros de retención agresiva. El contexto de inmigrante, el trabajo duro, el trámite de papeles y la parada de tránsito justifican el tono de popular hablada para máxima identificación. 3. Perspectiva ganadora. Primera persona, narrador hombre, 32 años, inmigrante trabajador de construcción. Su primo, residente legal, le ofreció manejarle el trámite con un abogado de confianza para conseguirle el permiso de trabajo, cobrándole $800 mensuales. El giro. En una parada de tránsito rutinaria, el narrador descubre que tiene una orden de deportación activa desde hace 14 meses. El primo nunca contrató al abogado. Presentó un formulario básico que fue rechazado rápido, ocultó la carta del gobierno y siguió cobrando la mensualidad durante más de un año. La prueba, la fecha de la carta de rechazo cruzada con los recibos bancarios posteriores. Mi propio primo me robó $11,200 y me dejó con una orden de deportación a mis espaldas. Esta es la carta de rechazo oficial de migración que él me escondió en su casa. Y este es el historial de mi banco con todas las transferencias que le seguí haciendo después de esa fecha. En los próximos 12 minutos vas a entender cómo la persona de mi propia sangre, la que me recibió en el aeropuerto, me vendió durante 14 meses y la trampa exacta que le puse para recuperar hasta el último centavo antes de que me subieran a un avión. Llegué a este país hace 3 años con una mochila y el nombre de mi primo Héctor anotado en un papel. Él ya llevaba 10 años aquí. Tenía residencia, una camioneta y una vida armada. Cuando llegué, me dejó dormir en su sillón las primeras semanas. Me ayudó a conseguir trabajo en una cuadrilla de construcción. Yo no hablaba el idioma, no entendía las reglas. No sabía cómo funcionaba el sistema. Él era mi guía. Yo confiaba en él ciegamente. A los 6 meses de llegar, me sentó en la cocina y me dijo que era hora de arreglar mis papeles. Me explicó que conocía a un abogado excelente, que el proceso era caro y complicado, pero que él podía ser mi intermediario, porque el abogado solo hablaba inglés. El trato era simple. Yo le daba a Héctor $800 al mes para cubrir los honorarios del abogado y los costos del gobierno. Y él se encargaba de llevar el caso, recibir la correspondencia en su casa y avisarme de los avances. Le dije que sí, no lo dudé un segundo. Era mi primo, la misma sangre de mi madre. El primer pago lo hice en efectivo. Luego aprendí a usar la aplicación del banco y empecé a transferirle los $800 todos los días, 5 de cada mes. En el concepto de la transferencia, yo escribía: para el abogado. Pasó un año, pasó año y medio. Yo trabajaba de lunes a sábado, 10 horas al día, pegando tablaroca. Era un trabajo pesado, pero cada vez que le mandaba la transferencia a Héctor, sentía que estaba comprando mi tranquilidad, mi permiso de trabajo, mi derecho a caminar por la calle sin agachar la cabeza cuando veía una patrulla. Cada vez que le preguntaba a Héctor cómo iba el trámite, él me palmeaba la espalda. Lento, primo. Migración está retrasado por el sistema, pero el abogado dice que ya casi sale la cita para las huellas. Tú sigue enfocado en trabajar. A veces me pedía $200 extra porque el gobierno había subido una tarifa de procesamiento. Se los daba. A veces me decía que el abogado necesitaba traducir unos documentos de mi país natal. Se los pagaba. Yo vivía para ese trámite. No salía, no compraba ropa nueva, no enviaba todo lo que quería a mi familia allá abajo. Todo iba para los papeles. Si alguna vez alguien te ofreció ayudarte con un trámite
y solo te sacó dinero sin darte resultados, escribe abajo de qué era el trámite. Porque en este mundo los que más te roban son los que más te sonríen. Para marzo del año pasado, yo sentía que el permiso estaba a punto de llegar. Héctor me dijo que habíamos entrado en la recta final. Lo celebramos con unas cervezas el domingo en su casa. Ese fue el mes que el gobierno tomó una decisión sobre mi caso, pero yo no me enteré. Todo se derrumbó un martes a las 6 de la mañana. Iba manejando el auto usado que había comprado hace poco hacia la obra. Una luz trasera estaba fundida y yo no me había dado cuenta. Vi las luces rojas y azules de una patrulla en mi espejo retrovisor. Se me heló la sangre. Orillé el carro. El oficial se acercó, me pidió la licencia que yo no tenía y el pasaporte. Se llevó mi pasaporte a la patrulla para revisarlo en la computadora. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Estaba seguro de que, como mi trámite estaba en proceso, iba a aparecer en el sistema y me iban a dejar ir con una multa de tránsito. El oficial volvió. No tenía la multa, tenía la mano cerca de su radio. Señor, usted sabe que tiene una orden final de deportación activa desde hace 14 meses. Sentí que el aire desaparecía del auto. Le dije que era un error, que yo tenía un abogado, que mi primo estaba llevando mi caso, que estábamos esperando la cita. El oficial me miró con una mezcla de lástima y dureza. Me explicó que en el sistema no había ningún trámite pendiente, que mi solicitud de asilo fue denegada en febrero del año pasado por falta de pruebas y abandono del caso, que se había enviado una notificación final por correo y al no presentarme a la corte, el juez había firmado mi orden de remoción. No me arrestó ese día. Me dijo que el condado no retenía a personas solo por estatus migratorio, a menos que fuera un delito mayor, y me dio una multa por la luz. Me dijo, busque un abogado de verdad hoy mismo, porque si lo para inmigración, no se salva. Manejé hasta mi casa temblando. No fui a trabajar. 14 meses. Héctor me había estado cobrando $800 al mes durante 14 meses, después de que el caso ya estaba muerto. No llamé a Héctor. Sabía que si lo llamaba, me iba a inventar una mentira. Iba a decir que el sistema del policía estaba mal, que el abogado estaba apelando. Yo necesitaba pruebas. Yo necesitaba ver la carta que el gobierno le mandó. Fui a su casa a las 10 de la mañana. Sabía que él estaba trabajando y que su esposa, mi cuñada política, estaba sola con el bebé. Toqué el timbre. Le dije que Héctor me había mandado a buscar un documento urgente para la obra que estaba en su escritorio. Ella me dejó pasar sin problema. Fui directo al estudio de Héctor. Cerré la puerta. Empecé a revisar. No me tomó mucho tiempo. En el cajón de abajo, debajo de unos recibos de luz viejos, había una carpeta de plástico amarilla. La abrí. Ahí estaban. No había ningún abogado. Nunca lo hubo. Héctor había llenado un formulario básico por internet, cobrándome miles de dólares por algo que costaba $50 enviar. Y cuando llegó la respuesta del gobierno pidiendo más evidencia, él simplemente la ignoró. Y luego vi la última carta, con el membrete del Departamento de Justicia. Orden de remoción en ausencia. Fecha, 12 de febrero de 2025. Si la rabia que sentí en ese momento te parece justificada, dale like a este video, porque hay gente que juega con la vida de su propia familia solo por ganar unos dólares. Saqué mi teléfono. Le tomé fotos a cada página, a cada fecha, al sello del gobierno. Después abrí la aplicación de mi banco en el mismo teléfono y tomé capturas de pantalla de los 14 pagos de $800 que le había hecho a Héctor entre marzo de 2025 y abril de 2026. $11,200 robados con una orden de deportación en la mesa. Dejé la carpeta exactamente como estaba. Salí de la casa, le di las gracias a la esposa de Héctor y me fui a mi carro. A las 6 de la tarde lo llamé. Mi voz estaba completamente normal. Le dije, primo, me dieron un bono en el trabajo.
Quería darte $1000 por adelantado para el abogado, a ver si así acelera la cita de las huellas. ¿Nos vemos en la cafetería de siempre? Me dijo que sí de inmediato, que ahí nos veíamos. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo. Puse un sobre manila gordo sobre la mesa. Cuando Héctor llegó, tenía esa sonrisa de siempre, esa de «yo te protejo, primo». Se sentó enfrente, miró el sobre y extendió la mano. «Tú sí que eres trabajador», me dijo a punto de agarrar el sobre. Puse mi mano encima y no lo dejé. «Ábrelo», le dije. Héctor abrió el sobre. No había $1000. Había una copia a color de la orden de deportación con la fecha resaltada en marcador rojo. Y detrás de eso, una hoja impresa con las 14 capturas de pantalla de mis transferencias bancarias a su cuenta. Una por una. Vi cómo la sangre se le iba de la cara. La sonrisa se le borró. Miró a los lados, como si alguien nos estuviera grabando. «Primo, te lo puedo explicar. El abogado se equivocó». «No hay abogado», lo interrumpí. Hablé bajo, pero no me tembló la voz. «Fuiste tú, me cobraste $11,200 sabiendo que yo ya estaba deportado». Intentó balbucear algo sobre la familia, sobre cómo a veces los trámites fallan, pero no lo dejé hablar. «Tienes 24 horas», le dije. «Mañana a esta misma hora quiero $11,200 en mi cuenta. Si falta $1, o si te retrasas un minuto, tomo esto y voy directo a la policía. Fraude electrónico, extorsión y robo. Tú eres ciudadano, Héctor. Sabes perfectamente que esto es un delito federal grave. Te vas preso. Tú decides si vale la pena». Me levanté, lo dejé sentado ahí mirando los papeles y salí. A las 10 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó. Notificación del banco, transferencia recibida, $11,200. No me llamó, no me mandó mensajes, ni siquiera intentó disculparse. El dinero era su forma de comprar mi silencio para no ir a la cárcel, y a mí me bastaba con eso. Esa misma tarde usé ese dinero para contratar a un abogado de verdad, un especialista en migración que tiene su oficina en el centro de la ciudad y que cobra con facturas legales. Cuando el abogado real revisó mi caso, me explicó que debido a que nunca recibí notificación real de la corte y hubo un fraude comprobable por un tercero, existía una vía legal para reabrir mi caso de asilo y detener la deportación. El proceso está en marcha. Esta vez es real. A Héctor no lo volví a ver. Si quieres aprender cómo defenderte de los que intentan abusar de tu confianza, suscríbete al canal, porque cada semana revelamos cómo destruir a un estafador con sus propias mentiras. Cortó relación con casi toda la familia por vergüenza, inventando que yo había sido un malagradecido. A mí no me importa lo que cuente. Yo tengo la carta, yo tengo el historial y yo recuperé mi dinero. El peor error de un estafador es creer que porque eres humilde, porque no tienes papeles o porque eres familia, vas a agachar la cabeza y dejar que te pisen. Le demostré que conmigo eso no iba a pasar.